Muy buenas noches, 7 p.m. en punto. Aquí estamos nuevamente después de Semana Santa con un nuevo capítulo de esta serie, de esta magnífica radionovela de los años 1970 que se llama Prisión Verde. Comente de qué país está viendo este video y comente si desea escuchar más capítulos de esta magnífica obra radial. Muy buenas noches. Programa de capacitación campesina para la reforma agraria Procara presenta Novelas populares. Obras de los más conocidos autores nacionales y extranjeros, cuyo contenido describe los problemas del obrero y del campesino. Cada narración manifiesta las frustraciones, alegrías y esperanzas de las clases más humildes de estos pueblos. Novelas populares es otro espacio que presenta el programa de capacitación campesina para la reforma agraria, con el propósito de llevar a ustedes un momento de sano entretenimiento. Hoy presentamos el capítulo número 3 de la novela del escritor Ramón Amaya Amador, Prisión Verde. Máximo Luján camina ahora junto a Martín Samayoa, que ha decidido buscar fortuna en el lugar donde trabaja Máximo. Las paralelas de hierro se prolongan en la lejanía, rectas, hasta perderse en una curva o en un punto en que parecen juntarse. Los mástiles del teléfono colocados en formación correcta parecen interminables. Los puentes de hierro o de madera sobre ríos caudalosos y charlatanes o sobre riachuelos tristes y quebradas secas surgen constantemente en el camino. La atmósfera presiona con respiración de fragua, impregnada de olores de banano, y cada vez se hace más densa, más espesa, más pesada, poniendo como un torniquete en la cabeza de los viajeros, haciéndoles más impetuosa la circulación de la sangre. Las plantaciones de banano, en plena producción, se presentan hermosas, de una frondosidad juvenil, pletóricas de savia generosa. Las matas, de tallos robustos y lisos, con anchas hojas verde-amarillas, sostienen los frutos pulposos y corvos, en revelación plena de la energía de una tierra feraz y cálida, como vientre púber. Sobre esa extensión verde solamente se levantan esporádicos los conos blancos de la irrigación aérea. Y toda esa lujuriante belleza es obra del hombre, de las manos duras de los hombres que, imponiendo sus músculos sobre la naturaleza salvaje, hacen producir pródigas cosechas a la tierra hondureña. Es la obra de millares de hombres que día tras día ofician en el ara del trabajo. Hombres a quienes se llaman campeños. Es la propiedad de un troz extranjero, monopolista, cedida por el Estado en una concesión. A medida que avanzan los dos caminantes, van intimando en su conversación. ¿Tiene usted familia, Samayoa? Casi no. Algunos parientes lejanos andan por las aldeas al extremo oriental del valle. Tenía mujer, pero se murió en el primer parto, con todo y el hijito. Esto fue un año antes de que yo vendiera mi finquita a la compañía. Quizás la misma amargura de la doble pérdida me empujó sin querer a deshacerme de mis tierras. ¿Y usted, amigo Luján, tiene mucho tiempo de trabajar en estos campos? Mucho tiempo, sí. Mucho tiempo. Llegué siendo un muchacho descalzo, en compañía de mis tatas, y desde entonces he salido de las bananales muy pocas veces. Mi madre duerme en el cementerio del Porvenir y a mi padre
A mi padre se lo comió un bárbaro de la brea. Con palabras mesuradas, de reminiscencias, Máximo fue descubriendo a Samayoa, el cuadro de su vida azarosa en los campamentos bananeros. Nosotros éramos del sur del país. Vivíamos, si no completamente felices, al menos tranquilos. Eso pienso yo. Y a lo mejor era así. Pasaba la época en que solo el hombre de la costa norte y de las compañías despertaban visiones, y la mente popular tejía las más fantásticas leyendas respecto a la deliciosa vida que giraba al ritmo subyugante de la danza de los dólares. Se decía que el dinero rodaba, que cualquiera en un 2x3 podía hacerse rico, que los gringos botan la plata y que en los bananales todo era un paraíso. Aquello provocó un desfile continuo de hombres y de familias enteras hacia la costa norte. Mi padre no pudo escapar de esa fiebre de aventura. La costa norte se le metió en la cabeza hasta el delirio y, después de malvender lo poco que poseía, emprendimos el viaje a través de valles y montañas a pie. Los dos hombres caminaban al par sobre los durmientes, y entre ellos, uno de los rieles sin fin del ferrocarril da relumbrones por el sol. Yo ya tenía mis 15 años, y también soñaba con mi tata en hacer fortuna para retornar a mi pueblo y laborar la tierra en grande sin tener patrón. Me parece haber escuchado y aún escucho la voz entusiasmada de mi viejo haciendo proyectos para los días por venir. Él era un hombre de hierro, incansable en el trabajo del campo y no tenía vicios ni rencores. Amaba a mi madre y ella le correspondía sanamente. Días aquellos cuando en nuestro humilde pueblo arrancábamos a la vida jironcitos de felicidad han sido los más dichosos de mi existencia. Cuando los recuerdo, algo me oprime por dentro y me da cierta tristeza. Samayoa observa que a pesar de la serenidad peculiar de su compañero de viaje, este se ha puesto taciturno y sombrío. Enjugándose el sudor, Luján prosigue con voz clara. Nos instalamos en las Guanchillas. Entonces comprendimos que todo lo que de la costa norte se decía era falso. Nos vimos enrolados en una vida tempestuosa, pobre y terrible. Los campos bananeros eran algo inconcebible para nosotros. Sencillas gentes interianas. Era aquello como un río en torbellino y caímos en su corriente, igual a tantos otros. Para mi mente de muchacho, aquello resultaba maravilloso, un mundo distinto, sugestivo, inquieto. Pero a medida que el tiempo pasaba y yo crecía, me fui dando perfecta cuenta del gran error que cometimos al dejar para siempre nuestro pueblo. Es verdad, amigo Martín, que conocimos gentes y cosas nuevas. La compañía llevaba un progreso, pero para el hombre de la tierra con la hojarasca encima, resultó un plato mal condimentado y peor servido. Fue una época de transición en el país, o mejor dicho, en la costa norte. Se pasaba del estado semifeudal a un desarrollo capitalista. Aparecía el proletariado, pero... amigo mío, este cambio provocaba en las gentes algo terrible, como un desgarramiento interno. Por una parte, los hombres se sentían libres de una fuerza que desconocían y al mismo tiempo sentían las ataduras de otra. Esto produjo un caos. Los hombres se mataban a diario y las enfermedades secundaban. El licor y el juego aferraban a los campeños con crueles eslabones. Los explotadores y especuladores se multiplicaban. Mi tata que antes era modelo de sensatez, también cayó en las redes. Lo hubiera visto usted.
Aquella hora tenía delirio de soles, y hasta los mosquitos y lagartijas buscan sombra debajo de las hojas caídas. Con algunos viajeros que se encuentran, intercambiaban saludos. Recuerdo la primera vez que se emborrachó. Fue un día de pago y llegó a la champa hecho un demonio, dando golpes y quebrando todo lo que encontraba a su paso. Mi madre lo quiso calmar y él le dio de bofetones. Intervine yo y recibí varias patadas. Esa noche dormimos fuera de la champa, en una vacadía, hechos un nudo con mi pobre vieja que lloraba en silencio. Eso fue solamente el principio. Después aquellas brutalidades fueron repitiéndose con mayor frecuencia. Nos trasladamos al Porvenir, cerca del mar, y entramos a trabajar en las plantaciones de caña del ingenio Montecristo. Allí era otra tragedia entre los cañaverales, en aquellas zafras inolvidables. Mi madre enfermó. La vida que mi tata le daba la aproximó más al final. Se la llevó una fiebre de aguas negras. Entonces fue que comencé a comprender lo que dolía la realidad de nuestra vida. Luján, Máximo Luján, iba como si nadie le escuchase, como si hablase para sí mismo de aquella vida dolorosa, cuyos recuerdos brotaban como pesadilla. Deambulé con mi viejo durante varios años, siguiendo el constante oleaje de la campiñería, detrás de los linieros, hoy aquí, mañana allá, donde hubiera chance, donde compraran nuestra fuerza de ganapanes, donde hubiera plantaciones capitalistas. Adelante, íbamos con las máquinas de carne, abriendo el camino a las máquinas de hierro. Nosotros trabajábamos para la compañía Trujillo en el ramal de Olanchito y en el de Sico. Vivíamos en medio de aquella tempestad de pasiones y de instintos desbocados. Fueron tiempos de refuego en los que el campeño, a más de explotación de los amos extranjeros, se hizo su propia sangría. Entonces yo no pensaba como ahora. Nadie pensaba. La vida de un hombre costaba muy, pero muy barata. 20 centavos. El valor de un proyectil. ¿No ha oído usted hablar de las vacas campeñas? Sí, bastante. Era eso, según cuentan, bárbaro, horrible. Ni más ni menos. Se mataban con lujo de barbarie. En la brea, cuando la última revancha de los liberales perdía a mi viejo. Se metió a revolucionario y una noche lo mataron en una emboscada. Murió con el grito de "mueran los cachurecos" en los labios. Fue una víctima de la tormenta partidarista, porque como todos los campeños, se dejó cautivar por el canto insincero de los politicastros, de los caudillos, de toda esa clase de falsos patriotas, cheles o azules, que se han aprovechado de la ignorancia. De nuestra ignorancia para utilizarnos en la conquista de un puesto burocrático, logrado el cual se olvidan de nosotros como si fuéramos tallos de bananos a los que se corta y abandona para que se pudran en balseras. Aquello, amigos Samayoa, me hizo despertar, ver la tragedia del campeño con ojos cuajados de sangre. La vida de mis tatas y la mía no era sino un retrato exacto de la campeñería y principié a pensar, a buscar en las sombras un camino, a buscarme a mí mismo, a querer ver el porqué de muchas cosas. El ruido peculiar de una locomotora se escuchaba primero débil y lejano,
luego fuerte y trepidante. Se hacen a un lado de la línea y la máquina, que arrastra plataformas cargadas de varas de tarro, pasa rauda y humeante, haciendo estremecer la tierra. Ambos quedan por un momento callados, pendientes de cómo al alejarse el tren se va haciendo más pequeño hasta perderse en una curva distante, mientras deja en el cielo el oscuro chorro de un humo denso que se desvanece. Luego que continúan caminando, Samayoa dice a su amigo: Tiene usted mucho que contar, y sin embargo, está todavía joven. Me han caído 35 años y los he vivido corriendo. Y vea, amigo, yo no sé por qué no seguí las huellas de mi tata. Debí ser un desaforado como él y no obstante, ya ve, salí distinto. A veces me da por creer en el tal destino. He cruzado por criques y aunque el lodo ennegreció mi pellejo y las tantas injusticias han clavado sus colmillos en toda mi alma, he logrado mantenerme en equilibrio, sin caer en la desesperación. Desde la muerte de mi viejo, he aprendido mucho. ¿Y no ha tratado de volver a su pueblo? Algunas veces he pensado en eso, pero hay algo que me ha retenido siempre. ¿Qué? No sabría decirlo. Puede ser el banano, o el odio, o el hambre, la fatalidad, quién sabe. Y cuando he salido a los puertos ha sido para ir a parar a los muelles, a estibar bananos. Esto, hermano, es como una prisión. Los trabajadores vamos atados a esos racimos y los racimos a nosotros. Sin embargo, yo creo que podemos evadirnos, ¿comprende? Después de años he llegado a esa conclusión. Realmente Martín Samayoa está lejos de comprender los últimos conceptos de su casual amigo. Pero le contesta afirmativamente, viéndole de soslayo, con cierta inquietud. Piensa en que quizá fue muy apresurada su determinación al seguirle sin conocerle bien. Le sorprende su modo de hablar, con soltura de hombre de pueblo o de hombre afiebrado. Mas ahora es tarde para retroceder. Además, con toda su rareza, Luján despierta en él confianza y simpatía. Y así, bajo el sol bruto, siguen con andar cansado y las ropas empapadas de sudor, conversando como viejos amigos que después de muchos años de separación se hubiesen encontrado de nuevo. Los kilómetros sucedían a los kilómetros. Iba cayendo la tarde sobre el extenso valle del Aguán. Iba cayendo la tarde. En Culuco, las hileras de barracones se levantaban iguales a otros campos, grises, altos, hermosos vistos de largo, magros, sucios, miserables, vistos de cerca. Bajo los pisos, entre los polines, estaban los cusules o comedores. En estos, sobre las mesas destartaladas y mugrientas, hacían festines las moscas, bichos asquerosos y prolíficos para cuya destrucción no había suficiente insecticida. Cada barracón estaba dividido en 6 compartimientos, con un largo corredor común por el frente y una ancha escala de hierro en el centro. Al lado posterior de cada puerta bajaba otra escalera angosta de madera, hacia las cocinas, que eran bajas, entiladas, humosas, estrechas y con un peculiar olor a grasas, alimentos, carbón y sudor de mujeres. Detrás de las cocinas, un fango permanente, pétrido, incubadora de zancudos, apestaba el ambiente con sus dañinas emanaciones.
Máximo Luján y el exfinquero llegaron a Culuco, fatigados, con los rostros cárdenos por las coces del sol bayero, los pies dolientes de los kilómetros vencidos, las pupilas brillantes y las gargantas resecas como tierras donde quemaran troncos para hacer carbón. En el tercer barracón vivía el venenero. Luján, ocupando el segundo cuarto de la izquierda, hasta allí llevó a Samayoa. Había en la estancia estrecha 2 catres de tijeras y 3 hamacas. Un par de cajas de madera, de las utilizadas para emblar coñac, servían ahora de asientos arrimadas a las paredes, y puestas unas sobre otras estaban varias valijas de latón, algunos machetes y varias palas gastadas por el uso. Pendientes de clavos había ropas de hombres y mujeres, manchadas en su mayor parte por savia de banano o de veneno, y regados por el piso en desorden podía verse una cantidad de periódicos, revistas, botellas, latas, cordeles y guangochos. Como todos los demás cuartos, este era estrechísimo, con capacidad para 1 o 2 personas, pero moraban allí 7. ¿Cómo? Según decían ellos, imitando a las sardinas en lata. Pero así vivían, o mejor dicho, dormían, porque solo en las noches se juntaban en el cuartucho, después de retornar de las fincas donde trabajaban de sol a sol. Esta hamaca es mía. Acuéstese y descanse. Cuando salga del trabajo el capitán de la cuadrilla, le hablaré de su asunto. Es un hombre violento y bragado, muy difícil de tratar, pero conmigo se lleva en paz porque muchas veces le sirvo de secretario. Entonces es como yo, que no sé firmar. Casi. Pero en números es águila. Para restar las multas de los salarios de los trabajadores nadie le gana. ¿Y por qué le dan la capitanía? Se ve que usted conoce muy poco de la vida de los campos. Ya tendrá tiempo para aprender mucho. Sepa que se llega a capitán por diferentes switches, pero el más rápido y más seguro es el de una buena recomendación de un padrino que se atarama en política. De otra manera es tener mucha leche o limpiar mucha polaina gringa. En estos campos hay de todo. Así como habemos muchos indios de carácter que no nos arrastramos ante los jefes y jefecitos, también aparecen otros, y no pocos, que dan vergüenza. Entre los capataces hay algunos muy contados, por cierto, que en realidad valen la pena por su conducta. Son los que no olvidan que también los peones somos gentes. Peor otros, amigos Samayoa. Ni que fueran mandadores gringos para joder tanto. ¿Y ese capitán al que le va a hablar de mí, qué tal es? El capitán Encarnación Benítez, ya lo verá. El programa de capacitación campesina para la reforma agraria presentó Novelas Populares. Han escuchado el tercer capítulo de la novela de Ramón Amaya Amador, Prisión Verde, con la actuación del cuadro artístico de Radio Honduras. Música y efectos de sonido, Ramón Archaga Hernández. Adaptación radiofónica, Marco Antonio Montenegro. Hasta el siguiente capítulo. Gracias por su atención.